Este que era un corto relativamente sencillo, aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es integrar estas funciones una por una. Entonces lo que voy a hacer es que voy a integrar componente por componente. Aquí si se fueron por sustitución, excelente, es lo más ordenado. Pero si de un solo vieron que aquí tenemos prácticamente la derivada del denominador, ya con eso terminan este problema. Y el único cuidado que hay que tener es ese signo negativo. Entonces el denominador es igual a esto, du es igual a menos e a la menos t por dt. Entonces toda esta integral se vuelve menos du partido u, logaritmo de u más una constante c1 igual a menos logaritmo de 1 más e a la menos t más c1. Entonces aquí ya terminamos con la primera. Prácticamente cada una de estas integrales son 20 puntos y el resto va a ser la escritura de la respuesta. Entonces luego tenemos esta otra, esta es integración por partes. Y bueno, aquí no hay un signo menos, aquí tampoco. Entonces lo que tengo que hacer acá es que tengo que derivar la x e integrar el coseno. Entonces la integral de coseno es seno. Entonces tenemos una vaca, x por seno de x menos x va detrás de usted. Menos seno de x por dx. Y la antiderivada de seno es menos coseno. Entonces voy a tener aquí un signo positivo. Entonces aquí tampoco no hay más que hacer. Más un C2. Yo creo que cada una de estas constantes va a valer 10 puntos. Eso sí les va a molestar. Si pusieron las constantes. ¿Pablo? Ah, bueno. Y luego esta otra. ¿Es en términos de t? No, pero es que en realidad esto es en términos de t, sí. Sí, lo pueden poner en términos de t o de x. Ahí hubo una pequeña ambigüedad. Ay, Dios. Sí, esto es lo que a veces hay que adaptar un poco, sí. Yo creo que ahí sí, en ese sentido, por la forma como está redactado el corto, no vamos a estar prestando mucha atención de que hay t y x. La idea es que solo hay una variable parámetro. Incluso alguien puede poner aquí para estos problemas respuestas bien astutas, correctas, pero astutas. Entonces, con este último, aquí también necesitamos una t. Entonces, aquí tengo t al cuadrado, logaritmo de t. Entonces, la gracia es derivar el logaritmo, porque si derivo el logaritmo, se cancela un exponente. Entonces, aquí tengo dt partido t. Luego, la función que integro es el t al cuadrado. Y esto sí va a ser un poquito molesto. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces luego aquí tengo b, un tercio por t al cubo. Y luego otra vez hago una vaca menos x. Un tercio de t al cubo por el logaritmo de t menos la integral de va detrás de usted. Entonces esto es un tercio t al cuadrado por dt. Vuelvo a integrar esto y yo creo que nos queda un noveno, menos un noveno. Entonces tengo un tercio de t al cubo, logaritmo de t, menos 1 partido 9, t al cubo, más c3. Entonces la idea es, ¿a qué es igual toda esta integral indefinida? Toda esta integral indefinida es igual a, lo vamos a poner con notación de vectores de corchetes angulares. Esta es la forma más bonita. Entonces tengo logaritmo de 1 más e a la menos t, más c1, coma, t, seno de t más coseno de t, más c2, coma, un tercio t al cubo, logaritmo de t, menos un noveno t al cubo, más c3. Entonces esto sería todo. Si lo pusieron como IJK está correcto, lo único es que tomen nota que la C1, la C2 y la C3 también van a tener IJK. Es eso lo único, porque si no les ponen IJK a la C1, C2 y C3, entonces ya no tenemos ahí una función vectorial. Por eso es que es más fácil escribir la función vectorial así. Entonces, digamos, el siguiente martes van a tener
un corto bien bonito. Entonces el día martes, yo creo que es 25, van a tener un corto de 4 preguntas y de alrededor de 1 hora. Sí, en cierta forma. En cierta forma, entonces, este va a ser un botacorto. Para propósitos de numeración se va a llamar, yo creo que corto 7. Pero eso solo lo estoy poniendo porque saben que ya todo arriba de 9 cortos son botanotas. Entonces este todavía va a contar, pero ya en 2 semanas van a empezar, como en 3 semanas van a empezar ya los botacortos. Entonces ahí, en la tarea 6, yo creo que no sería ya la tarea 7, van a tener un montón de problemas bonitos. Entonces practiquen esos problemas. Más que todo nos queremos enfocar en la tarea 7 en capítulos 13 y 14. Y ahí sería el enfoque, digamos, del examen parcial. Capítulos 13 y 14, que está todo el cálculo multivariable. Siempre, digamos, tomen nota de los temas del capítulo 12 que son introductorios, como el producto punto, el producto cruz, cómo se escribe una ecuación de una recta en 3 variables, cómo se escribe una ecuación del plano en 3 variables, porque en algún momento van a tener que lidiar con temas que tocan al capítulo 12. Entonces, hoy vamos a ver el último tema del parcial. Lo tuvimos que adelantar un poco, pero fue porque el parcial se atrasó un poco. Entonces vamos a empezar a ver aquí derivadas parciales. Este tema les va a encantar, es uno de los temas más bonitos. El segundo parcial prácticamente va a ser solo sobre derivadas parciales y aplicaciones. Y algo que me había percatado, prácticamente lo que vimos el día martes con límites de funciones de 2 variables, no nos va a afectar en realidad el cálculo de una derivada parcial, porque afortunadamente no nos estamos acercando a un punto, sino nos estamos acercando al número 0. Entonces ahorita solo brevemente voy a escribir la definición de derivada en una variable y vamos a empezar a hacer aquí las conexiones. Entonces, digamos, la definición de derivada en una variable, lo que teníamos que hacer es que teníamos que medir una razón de cambio. Entonces, a f de x le sumábamos un número h, le restábamos el valor donde inicialmente estábamos y luego lo dividíamos por cuánto cambiábamos en h. Entonces, la idea es que aquí tengo un dy de x, pero la idea es que la derivada la obtengo en el límite cuando este pequeño cambio h se vuelve prácticamente 0. Entonces todo esto es igual a una derivada. Entonces lo bonito de las derivadas parciales es que si tienen una función de 2 variables, independientes, lo que vamos a hacer ahora es que ahora vamos a tener 2 derivadas. O sea, en algún momento, si digamos tengo la función f de x, y, puedo calcular una derivada respecto a x y una derivada respecto a y. Entonces, digamos, puedo calcular la derivada de f respecto a x o puedo calcular la derivada de f respecto a y. Entonces, como hay 2 variables y hay 2 derivadas posibles, estas 2 derivadas se van a denotar como derivadas parciales. Y la idea de una derivada parcial es que cuando estoy derivando respecto a una variable, la otra se mantiene constante. Entonces, a la hora de calcular derivadas parciales, al derivarse parcialmente respecto a una variable, la otra se mantiene constante. Posiblemente en microeconomía ya escucharon esa jerga del ceteris paribus, que es la idea de esas derivadas parciales, es solo cambian una variable y la otra la mantienen constante.
Entonces, digamos, lo bonito de acá es que cómo se van a ver estas derivadas parciales en términos de límites. Y esto solo lo voy a escribir para que miren de que, digamos, encontrar una derivada parcial no es nada diferente respecto a encontrar una derivada en una variable. Entonces, si quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x, ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar x y y lo mantengo constante. Entonces, esto va a ser el límite de f de x más h, coma y. Estoy poniendo coma y solo porque esta función tiene dos variables, menos de f de x, coma y, partido h. Entonces, tranquilamente podemos encontrar este problema de límite utilizando solo límites en una variable, porque aquí h no es un punto, es un número. Entonces, lo que pueden ver aquí es que como y se mantiene constante. Entonces, la ventaja es que como esta definición de derivada parcial es la misma que derivada de una variable, solo que con un coma y, a la hora de que estemos encontrando derivadas parciales, se utilizan las mismas reglas de derivación que en funciones de una variable. Lo único que va a ser trucoso es recordarse de que a pesar de que son variables, a la hora de calcular una derivada parcial, las otras variables se mantienen constantes, se tratan como constantes. Lo mismo nos va a pasar con el f de y. Entonces ahora lo que va a pasar es que el f de x lo mantengo constante, pero el que cambio, la variable que cambia ahora es la y. Entonces a esta y le aumento un pequeño valor de h, mido la diferencia entre estos dos valores de f y lo divido por el cambio que hubo en y, que fue h. Entonces esto es todo. Entonces ahora x se mantiene constante. Y no puse acá constante. Se mantiene constante. Entonces ahí estas definiciones de límites prácticamente no las vamos a usar porque tenemos la misma definición en una variable, solo que agregando una variable más. Entonces tranquilamente para encontrar derivadas parciales se pueden utilizar todas las reglas de derivación para funciones de una variable. Lo único es mantener la contabilidad derivada respecto a qué estamos derivando. Entonces, todas las reglas sobre cómo derivar polinomios, funciones trigonométricas aplican, pero no solo eso. Incluso, digamos, con derivadas parciales podemos usar la regla de la suma, la regla del producto, cociente y hasta la regla de la cadena. También vamos a poder utilizar derivación implícita, pero eso va a ser un tema ya después del parcial. Es una forma bien bonita de derivar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que solo y aquí solo hay un pequeño nombre. Cuando en algún momento les dicen encuentre las derivadas parciales, y bueno, diríamos acá las primeras derivadas parciales de f de x, y, esto significa encontrar todas las derivadas parciales. Todas las combinaciones posibles. Entonces, en el caso de funciones de dos variables, solo hay dos primeras derivadas parciales, f de x y f de y. Mientras que ya con funciones de tres variables hay un f de x, un f de y, f de z y así sucesivamente. Ahora lo que van a ver en algún momento cuando se están calculando derivadas parciales, muchas veces uno utiliza la notación de subíndice. Aquí, como pueden ver, no vamos a utilizar la notación prima. ¿Por qué? Porque la prima la utilizábamos solo cuando hay una variable. Ahorita aquí hay dos variables y vamos a tener que ser más específicos y poner un subíndice que ya quiero derivar respecto a esta variable. También en algún momento van a ver de que se escriben df de x, pero esta d es una delta que les está indicando que la derivada es parcial, no es total. Entonces se puede utilizar esta notación, se puede utilizar de z de x, si z es igual a f de xy, y f de y
se estaría calculando de esta forma, de f de y o de z de y. Entonces van a ver que estas notaciones se utilizan de manera intercambiable. Entonces aquí solo vamos a poner evite f' de x, y para evitar ambigüedad. Pues si les pongo una prima, bueno, respecto a qué, x o y, aquí no se sabe. Entonces ahora sí empecemos a hacer estos ejercicios. Este es un tema sumamente fácil. Yo creo que hasta curiosamente ya lo han visto en microeconomía. Eso es lo más curioso. Entonces ahí, digamos, ya van. Sí. Es DF, sí, es DF. Es DF, solo que esta D no es una delta. Esto solo es notación adicional para decir, mire, esa es una función de dos variables. Pero tranquilamente lo podrías trabajar como un df de x y un df de y y se derivaría de la misma forma. Entonces estas solo son pequeñas cuestiones notacionales. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Encuentre las derivadas parciales. Bueno, les puedo especificar, pero si pongo encuentre las derivadas parciales, ahí... Ajá, todas las que hayan, sí. Sí, se les puede especificar cuál. Eso es otra cuestión. Y por lo menos yo creo que el día de hoy todavía va a estar pendiente la interpretación de la derivada parcial. Va a seguir siendo una recta tangente, pero ahora solo va a ser una recta tangente como que en una dirección. Entonces, digamos, este es un problema bien fácil, pero la idea es que van a ver que cuando ya tengo x por y, voy a tener que tener cuidado a la hora de derivar cuando estoy multiplicando, cuando tengo un producto entre funciones de x y y. Entonces, la derivada parcial aquí respecto a x, no hay gran historia. Aquí tengo 4 por x. Y aquí puede que nos miremos tentados a hacer una regla del producto, pero recuérdense, estas dos variables son independientes. Entonces aquí en realidad lo único que tengo que hacer es derivar 3 por x. La derivada de 3 por x es 3, pero como tengo aquí una y, entonces esta y la trato como una constante. Entonces, a pesar de que estoy derivando respecto a x, todavía me sobrevive la variable y en la derivada parcial. Entonces van a ver que las derivadas parciales sí van a ser también funciones de dos variables. Por eso es que tenía f de x, y f de y de x, y. La derivada parcial respecto a y es, yo creo que aquí empezamos con 0, porque vieron, x no depende de y. 0 más, ¿y cuál creerían ahora que es la derivada de este 3x por y respecto a y? 3 por x. No es 3. Sí, es en y. Entonces el 3 por x ahora se trata como constante, entonces solo derivo y. Entonces tendría 3x por 1. Entonces, bien, a pesar de que es un problema sencillo, es bueno que nos familiaricemos con esas pequeñas cuestiones notacionales. Entonces, digamos, aquí podemos tener algo como esto. Más 5 por x al cuadrado por y al cubo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que si quiero encontrar derivada parcial respecto a x, voy a tener que derivar acá. Voy a tener que derivar acá también y aquí también. Entonces, la única que se mira difícil, la que se mira más difícil de derivar es el primer término. Porque, digamos, aquí a la hora de encontrar la derivada parcial respecto a x, voy a tener y por la derivada de esta función. La derivada de esta función respecto a x es x al cuadrado más 1 al cuadrado por 3. Pero ¿tengo que continuar derivando o no? Como aquí en el x al cuadrado más 1 tengo un x al cuadrado, entonces ahora tengo que derivar respecto a x al cuadrado más 1. Entonces así es como me queda la derivada parcial del primer término. Y esta otra, bueno, esta parece y, pero en realidad es x.
Aquí tenemos una gran ventaja. Este factor por el momento no lo tengo que derivar, solo lo tengo que copiar como una constante. Entonces aquí solo tengo más 2 por x, y a la cuarta menos 4 a la cuarta. Y ahí terminé. Y luego derivo acá, más 10 por x por y al cubo. Y también ahí ya termino, no tengo nada más que hacer. Entonces luego encontremos la derivada parcial respecto a y. Y esta no se sorprenda que quede tan fácil. Aquí, ¿cuál sería la derivada del primer término? Es respecto a y. Solo sería lo que está en el paréntesis a la 3. Ajá, sí, porque la derivada de y es 1. Entonces, vieron, esto es lo único un poco extraño de derivadas parciales. Luego acá, ahora sí tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Entonces ahí voy a tener 4 por y al cubo. Porque ya incluso voy a tener todavía más cosas. Dejemos por el momento pendiente el y al cubo. Entonces tengo este 4, tengo el x al cuadrado, y luego tengo y a la cuarta menos 4 al cubo. Pero ahora tengo que continuar derivando y a la cuarta menos 4. Entonces ahí tengo que la derivada de lo de adentro es 4 por y al cubo. O mejor aún, pongamos 16 por y al cubo. Y luego solo derivo esta de acá. Entonces la derivada de y al cubo es 15 por y al cuadrado. Entonces aquí tengo 15x al cuadrado por y al cuadrado. Y hasta ahí llegaría. Sí, ajá. No es 2x en lugar de x al cuadrado. ¿Cuál es 2x? Es que ¿por qué no es x? Porque tengo que derivarla respecto a y. Entonces copio el x al cuadrado. Derivo el... No, está bien, o sea, siempre es bueno que revisen, porque estos ejercicios son bien fáciles, pero en algún momento uno puede confundir la x con la y o olvidársela a uno hacer una regla de la cadena. Entonces esto, digamos, sí es bueno que lo miren. Entonces aquí tengo h de s de t. Y vamos a trabajar aquí uno con regla de la cadena solo y regla del producto solo por ganas. Si hagamos de regla del producto con regla de la cadena. Entonces aquí tengo t a la cuarta más s al cubo. Entonces esta es la variable s. Este sí va a estar un poquito largo, pero igual van a ver de que... Y vamos a poner aquí tal vez una potencia de 3 para que no venga alguien y se le ocurra juntarlo todo. Entonces aquí a pura fuerza tengo que utilizar la regla del producto y de la cadena. Y aquí solo les van a ir quedando términos un poco diferentes. Y aquí tenemos nuevas variables independientes, s y t. Entonces cuando derive h respecto a s, primero tengo que derivar esto. Entonces la derivada de todo esto es 2 por la derivada de s al cuadrado, que es 2 por s. Entonces tengo 4s por s al cuadrado más 10 por t a la 1 y copio la segunda función. Es un poco largo este problema, pero si uno lo va haciendo despacio, uno va obteniendo todas las derivadas parciales. Luego tengo que derivar aquí respecto a x. Entonces la derivada de esta respecto a x me va a quedar esta función al cuadrado. Y por el momento voy a dejar aquí un espacio para escribir el resultado de la regla de la cadena que voy a obtener acá. Entonces aquí tengo t al cuadrado más s3 más s al cubo al cuadrado por 3. Pero luego, como tengo que derivar esto, la derivada de esto respecto a x es 3 por s al cuadrado. Entonces aquí ya terminé. Como vieron, no hay que hacer más. En el segundo parcial esperen problemas más bonitos de derivadas parciales. Esta respecto a t igual vamos a tener que hacer otra vez otra regla del producto. Entonces tengo 2 por 10, 20
por esta función, que ahora su potencia baja en 1, por t al cubo más s al cubo al cubo. Entonces ahora tengo que derivar la segunda función. Entonces copio la primera tal como me la dan. S al cuadrado más 10 por t al cuadrado. Derivo aquí, tengo un 3. Y la derivada de t a la cuarta es 4 por t al cubo. Entonces 4 por t al cubo por 3 es igual a 12 por t al cubo. Y ya solo le bajo la potencia en 1 a este término. Entonces esto, sí, en algún momento se puede poner bien complicado. Digamos, aquí podemos calcular las segundas derivadas parciales. Pero ese sí va a ser un ejercicio sumamente largo y tedioso. Pero igual, digamos, se puede hacer. Una cuestión que podemos hacer con derivadas parciales es que se puede evaluar la derivada parcial en un punto. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Van a ver que esto es donde va a estar la interpretación de la derivada parcial. Entonces, la gracia es que cuando quiero evaluar la derivada parcial en un punto, hago de f de x a, b. O si quiero utilizar la notación de derivada parcial, tengo df de x. Pongo esta raya vertical para decir que estoy evaluando como tengo en integrales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con este ejercicio de solo para terminar este tema, vamos a poner aquí un w de r teta. Entonces, aquí tengo r al cuadrado, seno de 2 por teta. Y dejemos esto como e a la r. Entonces, vamos a encontrar aquí, ¿qué está bonito de encontrar acá? Encuentre la dw de teta y vamos a poner aquí un r menos 2 solo para que sea más bonito, en 2, pi, sí, 2, pi. Entonces trabajemos aquí. Entonces digamos cómo encontraría de la derivada parcial de dw de teta evaluada en 2, pi. Lo que vamos a tener que hacer antes de hacer esta evaluación es encontrar dw de teta. Entonces, de aquí es igual a la derivada de dw respecto a d teta. Esta función, como no depende de teta, se va a volver igual a 0. Como no se me ocurrió. O hagamos algo solo para divertirnos un poco. Vamos a poner pi por r menos teta. Ese está bonito. Solo voy a poner esto por ganas de complicar el problema. Entonces, digamos, acá derivo respecto a teta. Primero copio la constante. Luego derivo seno de 2 teta, que su derivada es 2 por coseno de 2 teta. Entonces, esto solo lo agregué por divertirnos. Entonces, como lo tenía antes, ahí sí no podíamos hacer nada. Ahí nos quedaba 0. Pero como ahora esta depende de teta, entonces voy a tener que copiar la función exponencial e a la pi r menos teta. Y luego voy a tener que derivar el exponente. Entonces, digamos, ¿cómo derivaría este exponente? La derivada de pi por r es 0, pero la derivada de menos teta es igual a menos 1. Pues dejémosla así. Entonces, aquí ya vamos bien. Entonces, si queremos hacer esta evaluación, si no les gusta mucho esta notación porque es un tanto engorrosa, en algún momento podemos escribirlo como w teta 2, pi. Y esto es correcto, es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero de esta forma dicen, ya tengo mi derivada parcial de w respecto a teta, la voy a evaluar en r es igual a 2 y en teta es igual a pi. Entonces aquí tendría 2 por 4 por coseno de 2 pi, que ese es igual a 1 menos y aquí va a estar un poquito bonito, 2 por pi menos pi. No se va a poder simplificar más, pero
Dejémoslo así. Entonces, coseno de 2 por pi es igual a 1. Entonces, aquí tendría 8 menos e a la pi. Y obviamente este valor en específico tiene su interpretación. Digamos, en economía, cuando calculan estos costos marginales o ingresos marginales parciales, eso les está diciendo en cuánto aumenta su utilidad o sus costos o sus ingresos si están en este nivel de producción y deciden producir una unidad más de teta. Entonces, digamos, estas derivadas parciales sí tienen su interpretación. Posiblemente después del parcial vamos a empezar a ver esas interpretaciones, tanto las interpretaciones, digamos, de problemas aplicados como las interpretaciones geométricas, que ahí es donde otra vez nos va a volver a aparecer el plano. Entonces, lo bonito acá es que así como puedo tener derivadas de ¿cómo se llama? De dos variables, también puedo tener derivadas respecto a 3 variables o más variables. Entonces puedo tener estas derivadas parciales para funciones de 2 o más variables. Entonces la gracia aquí es que se trabaja prácticamente como el caso de una variable. Lo único es que vamos a tener que realizar más derivadas parciales y tener presente que ahora una se está derivando y las otras se mantienen constantes. Entonces, si quieren encontrar estas derivadas parciales, se deriva respecto a una variable y el resto se mantienen constantes. Entonces lo que va a pasar es que si tengo una función w que depende de 2 variables, de 3 variables, ahora voy a tener 3 primeras derivadas parciales. F de x, f de y y f de z. Si tengo una función de n variables, que estas en algún momento aparecen en economía, si están tratando de producir un producto y hay n factores involucrados en la elaboración del producto, o si quieren maximizar su utilidad y pueden escoger entre n bienes, entonces aquí van a tener n derivadas parciales. Entonces estas mejor las voy a escribir como du de x1 y du de xn. Entonces estos van a ser ejercicios bien largos, pero igual se pueden hacer. Entonces esto es lo maravilloso de derivadas parciales, que aunque no podamos graficar ninguna de estas dos funciones, igual vamos a poder derivar. Entonces hagamos este tercer ejercicio. Esto creo que está en la página 97. Encuentre todas las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces vamos a trabajar con este problema que pareciera como que estamos sobre una esfera o una elipse. Es una W. Es una W, sí, esta es W. Y lo de abajo es mu. Podría ser una mu, pero es más una U. Esta es una U. Ahora la mu yo creo que se escribe así, ¿ven? Esta es la mu. La mu tiene una cola bien larga, pero la cola larga está a la izquierda, no a la derecha. Pero otras... Eso posiblemente va a ser un tema interesante hoy. Entonces, digamos, tenemos esto. Aquí voy a tener que encontrar de f de x, de f de y y de f de z. Entonces, digamos, te voy a tener que hacer una cadena.
En algún momento, si no quieren simplificar todo de un solo, está bien. Aquí tal vez les recomiendo, y aquí aparte, para que no haya ambigüedad, voy a poner este 4 bien pequeño. Entonces ya saben que cuando tienen una función de una raíz de grado 4, en realidad aquí estamos trabajando con esto a la 1/4. Y de la forma de potencia es más fácil encontrar estas derivadas parciales. Entonces prácticamente estas 3 derivadas parciales van a tener que compartir el mismo término. Es la derivada parcial de esta función grandota. Ya en lo único que van a variar es en las derivadas de lo de adentro, porque aquí adentro sí x, y y z tienen diferentes relaciones, dependencias, funciones. Entonces, digamos, empiezo derivando esta, voy a tener 1/4, toda esa función x a la cuarta, más 8x por z, más 2 por y al cuadrado. La potencia baja en 1, entonces voy a tener menos 3/4, pero ahora voy a tener que decir por la derivada de todo lo de adentro. Entonces la derivada de todo lo de adentro respecto a x, la derivada parcial es 4 por x al cubo más 8z más 0. Y ahí terminó. Aquí, como pueden ver, en algún momento pueden dividir dentro de 4 y quedarse con x al cubo más 2 por z. Si lo hacen, excelente. Entonces ahorita continuemos con la derivada parcial respecto a y. Entonces prácticamente volvemos a escribir lo mismo. Entonces en muchos problemas no se sorprendan que esto sea bien repetitivo. Y ahora derivo parcialmente respecto a y. Ahora aquí tengo una gran ventaja. Tengo 0 más 4 por y. Entonces aquí ya terminé. Si no hay necesidad, se les va a pedir que no simplifiquen la respuesta. Aquí ganamos algo con simplificar la respuesta, pero como no vamos a hacer ninguna aplicación el día de hoy, entonces ¿para qué continuar? Entonces tenemos esto. Tengo que derivar ahora respecto a z, pero respecto a z, en la única parte de la función donde tengo esa dependencia es en el segundo término. Entonces aquí voy a tener 8 por x. ¿Sí? ¡Ay! Porque no tendría que estar ahí, si no esto es al cuadrado. Sí, si es a la menos 2, entonces el problema se pone un poco más bonito. Ustedes vieron, ya terminamos. Puedo seguir calculando las segundas derivadas de todas estas funciones, pero ahí se pone relativamente largo. Entonces, trabajemos aquí este problema PR, teta y phi. Entonces aquí tengo R por tangente de phi al cuadrado. Esa mi phi está muy diferente a esta, menos 4 por teta. Entonces, ¿cómo miran más claro el phi? ¿De esta forma o de esta forma que está como más curvo? El de la derecha. Bueno. Entonces, phi y teta se parecen mucho, entonces para en algún momento hay que exagerar el efecto de la línea diagonal. Este problema prácticamente es un anuncio que en algún momento con integrales triples vamos a estar trabajando con estas variables, r, teta y phi. Y cada una de ellas va a significar diferentes cosas. Entonces, digamos aquí, solo tengo que encontrar P de R, que no tiene tanta gracia, solo derivo R, que es 1. Entonces tengo tangente de phi al cuadrado menos 4 por teta. Tengo P de phi. No, este es P de teta, P de teta. P de teta tengo R por secante al cuadrado. Vuelvo a escribir todo lo que está dentro del tangente. Y luego derivo no phi, sino solo teta. Entonces aquí tengo que encontrar la derivada de menos 4 por teta.
que es menos 4. Entonces el menos 4 lo pueden dejar acá, pero no lo pongan así. Pónganlo con un paréntesis, porque si ponen este menos 4 aquí, dan la impresión de que hay un menos 4 por teta afuera del tangente. Entonces solo pongan ese paréntesis, o mejor aún, la constante escríbanla hasta enfrente, para que haya todavía menos ambigüedad. Entonces ya con esta última, tenemos aquí un P de phi, R, la derivada de tangente, y luego la derivada de phi al cuadrado. Entonces aquí tendrían 2 phi por R por secante al cuadrado, phi al cuadrado menos 4 por teta. Entonces pueden ver de que eso es bastante similar a funciones vectoriales con dos diferencias críticas. Primero, en funciones vectoriales solo tienen una variable independiente. Entonces en funciones vectoriales solo hay una variable. Ahí no hay derivadas parciales. Entonces como hay una variable, por eso es que podemos decir R flecha prima T y así sucesivamente. 2. La segunda diferencia crítica es que cuando están derivando funciones vectoriales, tienen que derivar las 3 funciones componentes y tienen que escribirlas en notación vectorial. Aquí con derivadas de funciones de 2 variables, esas son funciones escalares, no son vectoriales. Entonces ahí, digamos, no tienen que escribir ninguna de estas derivadas utilizando vectores, sino solo escriben como es que usualmente escribimos funciones. Miremos qué otros problemas hay aquí. Yo creo que hagamos las derivadas de orden superior. Si queda un poco de tiempo, podemos seguir haciendo más problemas de derivadas o puedo abrir la clase para que empiecen a hacer preguntas más relevantes sobre tareas anteriores y todo. Este es un tema bien sencillo. Lo vamos a profundizar más en el segundo parcial. Pero ahí también empecemos a preguntarlo. Entonces esto está en la página 100. Entonces la idea es que, ¿por qué? Pues con derivadas de orden superior, ¿a qué me refiero? Segunda, tercera, cuarta. Entonces aquí estoy encontrando la segunda, la tercera, cuarta y así sucesivamente. Entonces lo bonito de acá es que como la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y son también funciones de 2 variables, puede que en algún momento una de las variables para estas desaparezca. Son también funciones en 2 variables. Pueden tener también sus derivadas parciales. Entonces aquí estamos hablando de encontrar las derivadas parciales de las derivadas parciales. Entonces cuando hacemos eso, vamos a tener las segundas derivadas parciales. Entonces la gracia es que si de primero, digamos, encuentro la derivada parcial de f respecto a x, esta la puedo volver a derivar respecto a x y la puedo volver a derivar, pero ahora respecto a y. Entonces la derivada parcial de x tiene 2 segundas derivadas asociadas, f de xx y f de x, y. Ahora con esa notación hay que tener un pequeño cuidado, más cuando digamos tenemos estas x, y, z, diferentes variables. La notación aquí es que primero derivan la de la izquierda y la última que derivan es la que está a la derecha. Entonces la primera a derivar aquí es la de la izquierda. Y la última a derivar es la de la derecha. Entonces aquí hay una pequeña secuencia que hay que respetar. Entonces luego vámonos a la derivada parcial de y. ¿Y a esta qué le podemos hacer? La puedo volver a derivar respecto a y. O la puedo
derivar ahora respecto a x. Entonces vamos a tener que esta f de x, y y esta f de y, x como que muestran cierta similaridad. Entonces aquí derivé respecto a x, respecto a y, aquí respecto a y después respecto a x. Entonces lo que van a ver es que la cantidad de derivadas parciales aumenta para funciones de dos variables por un factor de 2. Entonces digamos aquí ya tenemos 4 segundas derivadas parciales. Y estas, a su vez, como son funciones de dos variables, se pueden seguir derivando parcialmente. Entonces estas también tienen sus derivadas parciales. Pero estas son conocidas como las terceras derivadas parciales. Uy, aquí sí hay un montón. Aquí eso se vuelve un problema de combinaciones. 2 a la n, aunque siempre digamos de esas solo van a haber unas que realmente se van a tomar muy en cuenta, porque vamos a empezar a ver que estas cruzadas pueden ser iguales bajo ciertas condiciones. Entonces, bien, si ya tengo f de xx, la f de xx, si la derivo respecto a x, tengo f de xx. Si la derivo respecto a y, tengo f de xxy. Entonces, ahí tengo dos. Pero ahora esta otra la tengo que derivar respecto a x, f de xyx, que esa incluso la voy a poner aquí abajo. Y luego esta la voy a derivar respecto a y, f de xxy. Y aquí esos ejercicios ya se vuelven sumamente tediosos. Entonces, me voy a esta puedo encontrarle f de y o f de yx. Y ahí ya terminé, me faltan dos más, entonces puedo encontrar f de xy, que yo creo que sería esta de acá, f de yxx y f de yxy. Entonces van a ver que las que sí son distintas son estas, es esta, y aquí estas van a estar repetidas, estas van a ser prácticamente las mismas. Y estas también. Entonces, a pesar de que tenemos 8 ya en términos de combinaciones, solo vamos a tener 4 de estas terceras derivadas. Entonces, estas van a ser iguales. Entonces, ahorita no quiero poner todavía el resultado, pero la idea es que todas estas derivadas parciales cruzadas entonces, ¿a qué me refiero con derivadas parciales cruzadas? F de xy o f de yx son iguales si la función es diferenciable. Entonces, en prácticamente todos los problemas que vamos a trabajar aquí, esto va a ser el caso. Si quiero encontrar un caso donde las derivadas parciales de cruzar van a ser diferentes, tendría que pensar en una función definida por pedazos. Y ahí sí ya se rompe mucho esta regla, pero ya con funciones definidas por pedazos, la idea de diferenciabilidad y continuidad se empieza a poner muy complicada. Entonces lo que van a ver es que esto pasa y también, digamos, si quieren encontrar f de x, y, esto es lo mismo que f de yx y hasta esto es igual a f de yxy. Entonces, ¿qué les están diciendo estas dos? ¿Qué les está diciendo esta propiedad? Que en cierta forma no importa el orden en que están encontrando las derivadas parciales. Entonces, el orden de derivación respecto a cada variable no afecta a la derivada parcial. Entonces aquí sí, digamos, esto pueden ver que solo son
descripciones de pequeños asuntos que vamos a tener que lidiar acá. Otro pequeño asunto es la notación. Ahora, las derivadas parciales de segundo o tercer orden escritas con la notación de delta sí se miran un poco complicadas y aparte nos cambian un poco la perspectiva, porque la idea es que digamos cómo vamos a tener, hoy vamos a poner aquí antes notación, si no se va a entender mucho esto. Entonces, la idea es que, digamos, si quiero encontrar esta f de xx, uno la entiende bien. Pero si uno se recuerda con la derivada parcial, tenemos que poner un d de x por cada derivada parcial que tenemos. Y aparte aquí tenemos un df de x. Entonces, aquí como tenemos la misma variable, muchas veces van a ver que esta se escribe como df al cuadrado de x al cuadrado. Entonces, de esta forma escribimos las segundas derivadas parciales utilizando la notación delta. Y este es de y. La f de x, y es un poco rara de escribir porque la idea es que primero derivo respecto a x y de último derivo respecto a y. Entonces aquí cuidado, el orden cambia mucho porque aquí pareciera que tengo f de yx, pero recuérdense, primero derivo x, después derivo y. Afortunadamente, como son funciones continuas, este orden en el que estamos escribiendo los diferenciales no nos va a afectar mucho. Pero solo tengan presente que sí, aquí como vamos escribiendo estos términos es al revés a como los escribimos con la notación de subíndices. D al cuadrado f de x de y. ¿Por qué? Porque primero derivo y después derivo respecto a x. Entonces ya con toda esta notación y observaciones, creo que podemos hacer algunos ejercicios de segundas derivadas parciales. Hagámoslos. Van a ser un poco más largos porque obviamente estamos hablando de un 2 a la n. Entonces encuentre todas las segundas derivadas parciales. Entonces esto, si todo hubiera estado bien, se les hubiera presentado antes del curso de microeconomía. Pero lo que pasa es que pueden ver de que aquí no solo estamos viendo reglas de derivación, sino también cómo se conecta esto con propiedades en el espacio. Entonces, ¿vieron qué problema tengo para encontrar las segundas derivadas parciales de esta función? Tengo que, igual que con cálculo diferencial, tengo que encontrar primero la primera derivada. Ahora en este caso tengo que encontrar las primeras parciales. Entonces tengo la derivada de f respecto a x, que esta es igual a m por coseno de mx más n por y. Y aquí ya terminé. Luego encuentro f de y, que me va a quedar prácticamente lo mismo, pero ahora tengo que derivar respecto a y. Entonces tengo n coseno de m más x más n por y. Y ahora nos vamos a entretener. Segundas parciales. Entonces, luego, ¿qué sucede? F de xx sería la siguiente que tengo que encontrar. Entonces, ¿a qué es igual f de xx? Aquí, afortunadamente, tengo constantes. Entonces, aquí solo voy a aclarar que m y n son constantes. Números reales para ahorrarme de escribir constantes. Pero aquí tenemos que ver esto. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la derivada de coseno es menos seno y la derivada de m por x es m. Entonces aquí voy a tener menos m al cuadrado seno de m por x más n por y. Encuentro la f de y. Entonces ahora agarro la segunda función. De la f de y voy a tener
un n al cuadrado y luego voy a tener un signo negativo porque la derivada de coseno es menos seno. Y ahorita nos faltan las raras. Entonces tengo que encontrar f de x, y. Entonces agarro esta x, pero ahora la derivo respecto a y. Entonces van a ver que ahora en vez de tener m, voy a tener una n acá. Entonces tengo menos m por n, seno m de x más n por y. Se parecen un montón estas derivadas parciales entre sí. La f de yx no es necesario que la encuentren porque vamos a ver que en realidad es igual a f de x, y, pero igual si quieren ver cómo se trabaja, primero uno encuentra la derivada parcial de f respecto a y, que aquí la tenemos, y esta es la que ahora derivo respecto a x. Entonces aquí voy a tener m por n, el signo negativo porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, como pueden ver, estas quedan iguales. Les recomendaría hacer las dos porque lo bonito es que como se derivan por rutas diferentes, la idea es que les tienen que quedar iguales. Entonces, si no les están quedando iguales es porque ahí están haciendo algo extraño. Entonces, vamos a ver aquí cuál otra hay. Yo creo que aquí tenía un coseno. Z es igual a coseno de 2x por y. Esta va a estar bonita. Ahí te van a ver por qué. Y dejémosla así. Van a ver que en algún momento vamos a tener que hacer una regla del producto, desafortunadamente. Entonces, otra vez, siempre calculamos las primeras. Solo voy a cambiar la notación para que nos familiaricemos con ambas. Ambas se utilizan de manera intercambiable. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función respecto a x? Menos seno por la derivada de esto respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto respecto a x? 2y. Bueno, y aquí me falta el signo menos. No nos olvidemos de ese signo menos. Menos 2 por y, seno de 2x por y. Entonces, ahora encontramos dz de y. Dz de y, aquí tendría menos seno de todo esto por 2x. Y estas parecen relativamente sencillas, pero miremos cómo va a ir cambiando el problema con las cruzadas. Las cruzadas sí nos van a dar un poco de trabajo. Entonces, si quiero encontrar la segunda, aquí estamos re bien. Solo derivo esta respecto a x. Afortunadamente, como enfrente tengo una función de y, prácticamente solo encuentro la derivada de seno de 2x por y, que es coseno de 2x por y por 2y. Entonces aquí va a tener menos 4 por y al cuadrado, coseno de 2x por y. Y ahí terminó. Entonces van a ver que d al cuadrado z de y al cuadrado va a ser bastante similar. Porque derivo seno, bueno, me queda coseno. Coseno de 2x por y. Derivo 2x por y respecto a y, me queda 2x. Entonces voy a tener menos 4 por x al cuadrado. No es necesario que simplifiquen, pero así es más cómodo escribir la respuesta. Y bueno, aquí están las que están feas. Entonces tengo que encontrar la derivada parcial de z respecto a x y después respecto a y. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí en realidad lo que tengo que hacer es que tengo que derivar z de x respecto a y. Entonces aquí lo que tengo... ya vieron que era lo que les decía, regla del producto. Entonces como tengo que derivar esta respecto a y, voy a tener menos 2 seno de 2x por y. Y luego copio la primera función, menos 2y. Y luego tengo que derivar esta respecto a y. Entonces la derivada de esta respecto a y es coseno de 2x por y
por 2x. 2x, porque es respecto a y. Entonces yo creo que tengo aquí menos 4 por y por x. Entonces parece todo correcto, pero como les decía, calculemos la otra. Derivemos esta parcialmente respecto a x. Lo voy a escribir así. Estas dos son notacionalmente diferentes, pero son matemáticamente iguales. Entonces aquí derivo esta respecto a x, entonces voy a tener, qué coincidencia, menos 2 seno de 2x por y, y luego menos 2x, la derivada de seno de 2x por y es igual a coseno de 2x por y, derivo parcialmente esta respecto a x, entonces voy a tener solo 2 por y, entonces tengo menos 4 por x por y, pero esto es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero esto era prácticamente todo lo que quería hacer el día de hoy. Si quiero que calculen una tercera derivada, sí se los pediría en específico, porque pueden ver que calcular todas las terceras derivadas es... Sería como fx. Ajá. Sí, es más como una pereza de examen. Bueno, solo calculen las terceras derivadas. Ahí tienen su media hora, sí.